Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast en diferente. Bienvenida, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo las trata este? Hoy es jueves, nosotros, esto no sé cuándo sale, pero bueno, nosotros, ¿cómo andan Queriendo hoy? que sea viernes. Qué siento que sea Está tarde. viernes. Como nunca, queriendo que sea el lunes porque empiezo mis vacaciones. Ah, bueno, bueno, Un lunes nunca tan esperando el lunes. deseado. Un lunes deseado, exactamente. Así se podría llamar otro episodio. Lunes deseado. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que ya estuvimos spoileando un poco ahí en las historias. Em, los temas de los podcasts surgen muy random. O sea, un día no me podía dormir y le digo, chicas, tenemos que hablar de esto. ¿Cómo puede ser que son tan importantes para nosotros y no le dedicamos un episodio y son los libros? Y bueno, por eso fue también un poco las historias que compartimos, el intercambio de cuáles fueron esos libros que marcaron y la verdad que agradecemos a toda esa gente que se prendió, que nos compartió sus libros, que hay una variedad que yo dije, hay millones de libros en el mundo, ¿no? Pero libros que me llamaron muchísimo la atención a juzgar por la tapa y dije, como que hay para tomar nota ahí un par, algunas, así Sí, que muchísimas gracias por prenderse siempre. Ya me algunos, anoté algunos sí, yo para también, leer algunos ahora. no los conocía, ¿eh? No, es que hay muchísimos géneros de todo tipo, novelas, mucho para leer. Y bueno, para arrancar, eh, quiero que piensen cuál fue el primer libro que leyeron, o por lo menos el primero que se acuerden que hayan leído, que decir, este libro, con este libro arranqué, porque si bien a alguna le gusta más un estilo que otra, pero tenemos una cierta Avidez ay, por se la me fue la lectura. palabra. Sí, tal cual. Yo Bueno, a me ver. acuerdo de Mi planta naranja lima, que fue fue el primer libro que me regalaron, pero nunca lo terminé de leer. Nunca lo terminé de leer. O sea, es como que me decís libro, me acuerdo, me remonta a ese libro, pero nunca lo terminé. No sé por qué, lo intenté, lo empecé como tres, cuatro veces, no pude terminar, pero después otro que sí me viene a la mente, digamos, es medio, no era tan lindo como para leerlo en la adolescencia, pero leí Verónica decide morir de Paulo Coelho. No era como, capaz que en esa época tenía que leer algo más alegre, pero tengo una tía que es profesora de literatura y bueno, obviamente su casa, una amplia biblioteca, y dije, quiero leer ese libro, pero sin saber, ni sin saber de qué se trataba. Y tampoco la Agarraste tapa era uno random. claro, y tampoco la tapa era como llamativa, ¿viste? Como decir, ay, qué hermoso, no, o sea, no era para nada así. Y bueno, me remonta a, bueno, primero que fue el libro el primer libro por elección, digamos, que leí por ocio, digamos, no, aparte de, bueno, de lo que por ahí tenemos que leer para estudiar y demás. Pero sí me acuerdo del mensaje, digamos, del libro, más allá de que es muy triste y que toca distintos temas no tan lindos, digamos, de la vida, pero sí el mensaje que deja de que cada uno, las normalidades de cada uno, de la forma de percibir la vida o las cosas, son distintas de otros, pero no significa que esté mal, porque bueno, en el tema, la historia trata de una chica bueno, que se intenta suicidar, y bueno, y se despierta en un psiquiátrico que sus padres la habían internado, y en esa internación ella puede percibir la vida de otra forma, pero como que en cierto punto le hacían creer que como ella veía la vida, que era feliz, que tenía todo, que era linda y que no le faltaba nada, estaba mal. Entonces como que, no sé, en ese momento yo siendo tan chica me acuerdo y decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que estar mal lo que uno siente o lo que uno quiere hacer o la forma de ver la vida si no molestas a nadie, por ejemplo? Y nada, y que después ella se da cuenta que como que le quedaba poco tiempo y trata como de revertir esa situación, pero a lo que ves como es por ahí la sociedad, digamos, de que te hace creer que la forma en que vos ves las cosas está mal.
y no tienen por qué estar mal, es tu manera, digamos. Es re triste, ¿verdad? El libro, pero Yo lo leí Cu- porque leí casi todos fue los mi libros primer libro. de Pablo Coelho y la película, les recomiendo a la gente que nos está viendo que no mire la película y lea el libro, que lea el libro y después mire la película, porque eso después lo vamos a hablar más adelante, pero no suelen ser buenas adaptaciones y esta no fue una buena adaptación. Encima, la ironía de la vida de la actriz que la protagoniza, como que terminó de esa manera, entonces creo que lo ideal sería que lean el libro, pero yo creo que es como dice María Luz, ¿no? A veces los libros, yo creo que llegan en los momentos de nuestra vida. No sé, yo siempre siento que encuentro cierta magia en los libros. Eh, yo crecí dentro de una biblioteca prácticamente porque mi mamá y mi papá eran lectores ávidos igual que yo, mi abuelo igual. Entonces había muchísimos libros en mi casa. Podía faltar cualquier cosa menos libros En los y libros. y de todo tipo. Entonces creo que eso generó en mí una... Pero ojo, que eso tiene que despertarse en uno, porque por ejemplo, mi hermano creció conmigo y mi hermano lee si tiene que leer, no sé, tiene que ser una cosa muy rara y tiene que haber algo que le llame la atención, que siga ciertos patrones o algo técnico para que los lea. En cambio, leí muchas cosas de todo tipo, digamos, de muchos géneros. Bueno, pero se trata de hábitos también, porque, por ejemplo, hay personas que le gusta mucho leer, pero no tienen esa iniciativa de decir, bueno, quiero un libro, o cuando te regalan un libro, digamos, pero sobre todo cuando tenés que elegir uno, bueno, voy a elegir uno, que sea una novela, que es un poco también el contexto, eh, pero no a todos le despierta eso, digamos. Bueno, y a quienes nos despierta, digamos, está muy bueno porque es un mundo hermoso, y en el que ay, no me sale la palabra, no es fortalece, pero el que bueno, Enriquece, se me fue, nos el que nos enriquece. enriquece, exactamente, nos enriquece en muchos aspectos de la vida, tanto para nosotros mismos, como para con los demás. Bueno, yo ese día que les dije vamos a hablar de los libros, me acordé del y yo levanté el audio y yo tenía una emoción con ese libro. En mi casa no eran de leer, o sea, no, no. Sin embargo, a mí sí, o sea, por eso, como dice Mariana, es algo que nace o que uno tiene o que se desarrolla. Eh, Nunca me incitaron quizás a leer mucho así, pero encontré, o por lo menos el libro que más me acuerdo, que seguramente habré leído otro, pero este era un libro más gordito, que se llamaba Marcelo Membrillo Martillo, lo busqué en Mercado Libre y está, en algún momento lo voy a comprar, y lo empecé a leer el otro día buscando así unas páginas y me agarró una emoción porque me trasladaba mucho a la escuela. Yo vivía en la escuela, fui a una escuela primaria en el campo. Entonces, obviamente no había muchos libros, pero me acuerdo de ese libro así, tipo, encima, durante mucho tiempo no me acordaba el nombre, pero yo sabía que eran tres palabras. Yo sé que era Marcelo. Y tenían tres y no sé cómo, bueno, se me ocurrió. Después al igual que María Luz, creo que es el libro primero en la lista que te hacen leer en el colegio, que fue Mi planta naranja Lima. Me lo tragué en 2 días. Así también lloré como un moco tendido. Me acuerdo que me hizo llorar muchísimo ese libro. También charlando con una amiga hablando de los libros, ella también empezó con Mi planta naranja Lima y a partir de ese libro empezamos a leer otros libros. Eh, en mi época estaba full One Direction, entonces estaba de moda la fanfiction a través de Wattpad, no sé si conocen esa página, donde Sí. vos escribías una novela o escribías un libro y lo podías subir y te descargabas la aplicación y podías leer el libro, hacer reseña. Era un mundo aparte. He leído un montón de libros ahí, o sea, obviamente no publicados, pero escrito así por personas random que decían escribir un libro y creo que, bueno, y de ahí a partir de la adolescencia se empezó a desarrollar un poco más la lectura de los libros. ¿Y vos, Mariana, te acordás cuál fue el primer libro que leíste?
Sí, voy a hacer dos confesiones fuertes. Nunca leí Mi Uy, planta naranja lima y nunca vi Game of Thrones. Así que el día que tenga que... La voy a buscar quizás. Todo el mundo me me habla imagino, del libro. creo que hay un libro que nadie no pudo haber leído, La Metamorfosis, que te hacían Yo leer no en el colegio. leí, Quiero, no, yo no lo leí. No, yo No, quiero creo que el leer, Martín Fierro es el libro por excelencia que nunca, por lo menos los que hicimos el colegio en Argentina, el Martín Fierro sí teníamos que leerlo y ah, ese sí, memorizarlo. sí. Ah, no, bueno, en tampoco para realidad tanto. Yo lo La tuve que Metamorfosis no era memorizar tan gran parte. feo, era como la historia para un adolescente, o sea, de secundaria, era como, no sé, Ah, bueno, yo Bueno, hablando de eso, sí, o sea, yo leía muchas cosas y como yo tenía la biblioteca de mis viejos y muchos libros de mi abuelo también, yo me metía a buscar, aprendí a leer muy chiquita, de muy chiquita. Mis papás me leían la Biblia para los niños, entonces yo ya desde muy chiquita empecé a distinguir la letra, a ver los dibujos, a relacionar las letras. Entonces tuve que empezar la escuela a los 5 años por mi fecha de nacimiento, así que medio que me apuraron, apuraron el hervor. Y me encontré con un libro que obviamente para una casi adolescente de 11 años que se llama El hombre mediocre, que es de José Ingenieros, que es un filósofo argentino, es muy demasiado. Lo leí o sea, me parecían ideas muy extrañas para mi cabeza preadolescente y lo dejé porque realmente me costaba entenderlo. Mi abuelo tenía dos libros de José Ingenieros, El hombre mediocre y Las fuerzas morales. Se los recomiendo a los dos. Eh, y la verdad es que, bueno, la lectura esa la retomé recién a los 22, 23 años. Pero el libro que a mí me marcó realmente y que lo leí en la casa de una de mis amigas, me acuerdo una vez que yo me quedé a dormir, ella tenía libros de la colección de Villiquen y me prestó el de Mujercitas, que no es este, yo lo conseguía en una librería de segunda mano, lo tengo porque para mí es especial, porque Mujercitas era como también como un calidoscopio de todas las mujeres posibles que uno se podía imaginar ser, y además me sentía muy identificada con la que yo creía que era la protagonista, que era Joe, y, y muy contrariada por cómo se desenvolvía la historia también. Entonces, es como Mujercita fue de Luisa María Alcott, fue el libro que me marcó. Eh, y después, ya un poquito más adelante, a los 15 años, leí Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, que fue el primer libro que leí, eh, bajo todas las advertencias posibles, que me impactó. Y justo en ese momento estaba queriendo yo ya empezar a entrar en el periodismo y después de haber leído ese libro fue como, no sé, porque los periodistas creemos que somos una especie de super... Yo decía, yo quiero cubrir una noticia como esta, yo quiero, no sé en qué estaba pensando, honestamente, uno de grande toma dimensión de la Colombia de Pablo Escobar, de una Colombia violenta, de una Colombia de secuestros, de muerte. Espero que YouTube no nos baje el video. Pero me estaba hablando que hace unos años me dijiste que me recomendaste ese libro y sí, nunca lo leí, es nunca muy lo leí. difícil de conseguir ahora, es uno de los libros de Gabriel García Márquez muy difícil de conseguir, eh, pero para mí fue un libro que lo leí en 2 noches, y como estaba pasando justo en ese momento, o sea, a ver, estamos hablando los 90, todavía existía mucho eso en Colombia, entonces es como que la realidad no estaba solo en el libro. No, Creo que ahí se despertó mi pasión por esto del periodismo, no era solo una pelota de fútbol o de básquet, sino que, wow, si yo pudiera escribir así, o sea, qué loca que estaba, ¿no? Pero que si yo pudiera escribir o cubrir noticias así. Creo que esos dos libros, cuando era más chica, para mí fueron determinantes para lo que iba a venir después de adulta, determinante, no solo en la lectura, sino también
en mi profesión. Vos, Lo que María estabas Luz, comentando, no, lo que estabas sí, 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 comentando, sí. me quedé asombrada porque me acordé de la Biblia de los niños. Me había olvidado. Por ¿Viste? Dios, me llevó a la infancia con mis abuelos. Venían como unos libros Tres, gordos sí. y tenían los CDs que te iban, ay no, qué hermoso. Voy a llorar Cómo porque yo uno también, vuelve en el tiempo, ¿no? Bueno, sí, y esa porque Biblia, era re chico. claro, yo se la leí a mi primo, uno de mis primos que bueno, hoy ya es grande, ya es padre, se la leía yo y bueno, ahora se la lee mi hermano, mis sobrinos, está intacta, gracias a Dios, o sea, está Qué media hermoso. agarrada cada hoja, pero las preguntas son tan diferentes, o sea, nosotros no hacíamos preguntas, mi primo hacía algunas preguntas y mi sobrino cuestionan cada página del libro. Entonces creo que eso también es muy lindo, ¿no? Es muy mágico ver cómo un solo libro puede verse a través de las generaciones de diferentes maneras. Pero es Una, lo que, una, lo re- que una decíamos. reliquia transitando de generación en generación. En este caso, su familia, es algo muy, muy lindo. Nosotros no teníamos Biblia de niños, pero cada uno tenía su Biblia. Y yo tengo un montón de cosas guardadas y todavía estuve haciendo limpieza y encontré la caja con la primer Biblia mía, que era así, tipo con mi nombre. Está remil gastada porque, qué sé yo, capaz uno no la cuidaba tanto, pero sí también era un libro muy... que quizás no lo leían mis papás, pero me lo leían a mí, pero yo sola solía leerlo, digamos. Pero qué loco esto de lo que decíamos recién, digamos, de cómo, no, cómo los libros nos enriquecen en distintos aspectos de nuestra vida y esto también de la conexión, digamos, con personas, con momentos o con distintas emociones. Ay, y no les puedo explicar lo que me pasó, porque me fui a esa infancia con mis abuelos, bueno, mi abuelo no vive hoy, y de cómo empecé a leer, que también empecé a leer muy chica y a acordarme, o sea, la textura, los colores, los dibujos que tenía. Estoy emocionada. Es que yo creo que Bueno, es eso. Hay una frase por Es ahí una que dice magia. que uno viaja cuando lee un libro. eh, y es cierto, o sea, por eso siempre digo que para mí es muy complicado cuando llevan los libros a la pantalla, porque es como que te mata todo. Yo había empezado, a mí me pasó con Harry Potter, yo tengo la colección de libros de Harry Potter, y cuando salió la primera película fue como, o sea, nada que ver. el mundo de Harry Potter adentro de los libros es tan grande eh, Mm. que Que la la película película te lo limita. no lo puede Pero abarcar, no lo puede es que abarcar. generalmente pasa eso, digamos, porque las adaptaciones no llegan ni a la mitad de lo que te transporta el libro. A mí o sea, hace un poco tiempo me pasó con Bajo la misma estrella de John Green, que por suerte, había leído el libro primero, y nada, es como que no es esa emoción, esa sensación, digamos, que te causa el libro, imaginarte todo, y después ves la película y Y creo que en cada adaptación que hay, obviamente ninguna le llega a los talones, pero vos con el que hables, que es de leer libros, te dice, no mires la película, o sea, tipo, o lee el libro y después mirar la película, o ni la mires, porque pasa que tienen que hacer cosas o cambios para que haya drama, que sé yo, que sea atractivo, y se pierden detalles que solamente nosotros los podemos generar en nuestro cerebro y que son únicos, porque seguramente el libro que te imaginaste vos de Mi planta naranja de Lima no es la misma historia que me la imaginé yo en la cabeza, hay muchas claro. variables, y eso es lo que lo hace tan único y tan grande de imaginar, porque uno puede llegar, o sea, todas las cosas no se pueden crear en el cerebro, digamos. Bueno, a mí me pasó cuando yo volví, yo había leído a García Márquez, fue ese libro, después no lo volví a leer nunca más. La facultad nos hicieron leer otro libro de literatura de no ficción que es A Sangre Fría, que es de Truman Capote, y Operación Masacre, que es de Rodolfo Walsh. Son libros, no son libros periodísticos, son libros de literatura no ficción que son muy duros de leer. También hay versiones fílmicas, pero
honestamente son malísimas, malísimas para abajo. Eh, pero la forma en que estas personas escriben, yo creo que ahí está la magia del escritor, ¿no? De transportarte. Yo creo que los escritores, me ha pasado a mí cuando me tocó escribir, o sea, yo sentía que escribía y yo soltaba eso y que para cada uno, cuando me devolvían, por ahí gente que yo no conocía, que me preguntaba por mis columnas y demás, y era como, me contaban lo que les había generado y era algo quizás distinto por la razón que yo la escribí, y me parecía fantástico porque uno suelta, digamos, esa historia que se imaginó y cada uno la crea. Y a mí me pasó con García Márquez cuando yo volví, estaba tan aburrida, tan deprimida, tan frustrada y todo. Y veía el libro Cien años de soledad en la biblioteca de mi mamá. Y todo el mundo había hablado de Cien años de soledad. Y bueno, y por ese ganó el Nobel de Literatura y qué sé yo. Y yo me resistía mucho a leerlo, aparte que es un libro bastante, bastante largo. Y no sé qué me pasó, es como que si te llamaran. Bueno, vos hablabas de La ladrona de libros, Cecia. Yo vi la película, no leí el libro. Me pareció magnífica la película. Espero que el No, libro. esa es una película muy bien hecha. La verdad, bueno, hago solo esta Sí. acotación. No, lo leí en muy separados, lo leí 2 veces el libro, pero creo que está muy bien hecha la película. Es una de las adaptaciones que yo diría que es bastante fiel a la película, y si bien hay algunos cambios, no hicieron que la historia en sí cambiara demasiado, sino que ayudó mucho. La verdad la recomiendo muchísimo. Y bueno, fue como ese ir y venir a la biblioteca y decir, sacar el libro y decir, bueno, empiezo y empezar. Y fue sumergirme, nunca me había sumergido en un mundo inventado por un escritor, como era Macondo, el mundo que inventó García Márquez para Cien años de soledad. Y sentir, y la verdad es que llegaba un momento que no dormía, me pasó como con los libros de Harry Potter, o sea, no dormir por leer el libro. Lo que ahora pasa con las series. Claro, bueno, pero ahora no tanto, ahora es como que sí le estoy dando respiro. Por ejemplo, me pasó con la película La Sociedad de la Nieve, que me encantaría conseguir el libro cuando no salga una fortuna, porque ahora debe estar bastante caro. Debe estar raro. Eh, pero sí me pasó, pero el hecho de no poder, o sea, de leer 50, 60, 70 hojas y no parar porque ibas descubriendo, era como si vos fueras una mosca que iba recorriendo cada Porque lugar te y va vos eras, llevando. claro. ¿Les pasó alguna vez de identificarse con algún personaje de alguno de los libros que leyeron y sentirse como muy identificados, como muy parte de esa historia? No se me Sí, viene. seguro que Seguro que sí. porque, bueno, novelas hace rato, ahora empecé un libro que me regaló Mariana, que me estoy obligando a leer porque estaba un poco colgada. No me comprometía con la lectura, o sea, era más fácil agarrar el celular o prender la tele, y entonces ahora a la noche, más que ahora que estoy sola, aprovecho a, a leer, y me ayuda un poco también a conciliar el sueño. Pero seguro que sí, y creo que uno es innato, o sea, es automático, porque es como la parte en la que uno lo vive, o sea, te encarnas en la historia, entonces, Te y es metes ahí. necesario. Sí, es como que para mí es necesario como para poder entender también al personaje. Sí o sí uno tiene que sentirse identificado con uno de los personajes, al menos con uno, como para poder entender bien la vivencia, lo que está pasando. Pero creo que volvemos a lo mismo, a esa magia, digamos. Yo estoy leyendo ahora, bueno, es un montón en realidad, porque ahora en estos días no estoy leyendo, pero La voz ausente de Gabriel Rolón. Y bueno, obviamente no llegué ni a la mitad todavía, pero bueno, se trata de descubrir un suicidio, asesinato, bueno, no sé todavía qué pasó, pero que un amigo trata de investigar qué pasó con el otro amigo. Entonces es como que me veía, es eso, o sea, creo que uno siente, quizás no se puede explicar, pero siente eso de verte en esa situación, de pensar qué harías, reaccionarías de la misma forma,
¿Cómo tratarías de investigar qué pasó con tu amigo, qué pensaría tu amigo? Entonces, como que, ay, no sé. Es muy Bueno, lindo, es muy lindo. hablábamos de las buenas experiencias con los libros. ¿Tuvieron alguna muy mala experiencia con algún libro, especialmente con los que nos obligaban a leer en el colegio? Porque no sé ustedes, pero cuando yo iba, era no sé si era cuarto o quinto, el gobierno que estaba de turno se le ocurrió hacer una lista de libros que había que leer y, o sea, una escritora Sí, la chilena decía que, porque está esto, ay, los jóvenes no están leyendo, no están leyendo, qué sé yo, y ella refutaba y decía, eh, sí, los jóvenes de hoy en día leen más que antes, pero el problema es que nos están haciendo leer cosas que no nos que no, no. gustan, o sea, que no nos interesan, que no nos gustan, qué sé yo. Y nos hicieron leer, por ejemplo, una de las listas que estaba era Hombres de Maíz, que es un libro que si bien tiene origen aborigen y todo eso, que no digo que no esté mal, pero para la mente de un adolescente es como, qué sé yo, o no sé si, No, 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 a nada mí que ver, no o me... sea, encima está tan lejos de nuestra cultura que nos cuesta leerlo mucho. Y después otro libro que era, que yo dije, es así, 400 páginas del Colmillo Blanco, que, Ay, sí. o sea, no digo que hoy lo puedo leer y capaz que es más interesante, y teníamos que hacer no sé si una reseña o imagínate intentar leer eso, era como, o Ahora sea, que dijiste eso, sí, ese nos hacían en el colegio. sí, Bueno, ese y la metamorfosis, Dios, que no, no, no. Ay, me estaba acordando de uno que me gustaban los policiales, que eran los crímenes de la calle Morgue, Sí, ese seguro lo leíste, Mari. sí, Era amo a hermoso, me Sherlock acuerdo, Holmes. me encantaba. Bueno, yo tengo colecciones. Agatha Christie para mí es sublime, es la mejor escritora de policiales, de suspenso, insuperable a pesar del tiempo que ha pasado. Han llevado al cine y a series sus libros y realmente no pueden crear el mundo que ha creado Agatha Christie y que te lleva y te transporta y te genera todos los climas. Pero a mí sí hubo algo que me decepcionó. Yo soy ferviente admiradora de muchas escritoras latinoamericanas. Bueno, el libro que le regalé a Cecia es de Marcela Serrano, que es una gran escritora chilena, que quizás está muy a la sombra de Isabel Allende, pero es una gran escritora, se la recomiendo. Y fue Isabel Allende. Me decepcionó mucho. Yo tengo casi todos los libros de Isabel Allende. Creo que no debo haber comprado los últimos tres, pero porque cuando empecé a leer los últimos dos, que fue El juego de Reaper y El amante japonés, me decepcionó. O sea, fue como la ¿Por magia qué? se terminó, porque ella entró a incursionar en otro género y es un género demasiado estadounidense para un escritor latinoamericano y el género, he leído géneros de ese tipo por escritores estadounidenses, y es imposible hacer esa mezcla cultural y que en algún punto no falle. Ujú. El libro se vuelve aburrido, crear tramas de suspenso es muy difícil de lograr, y la verdad que me aburrió muchísimo. Sentía que estaba haciendo una copia de otros libros y me decepcionó un montón, porque la verdad es que para mí es una de las mejores escritoras. Sus libros, no sé, La Casa de los Espíritus, eh, que para mí fue una de las pocas películas que también fue muy buena adaptación del cine al libro. Eh, y después un montón, El amor a sol y a sombra, no sé, Los diarios de Maya, que creo que hay muchos libros que son interesantes de ella, pero fue como dejar de leer, o sea, haber comprado un libro, aparte me compré una edición importante, y fue como, dos libros seguidos, malos, y dije, no, ya no quiero leer más a Isabel Allende, y fue como que cambié todo, decepcionante. fue muy decepcionante. Ay, quizás también sentiste mucho el cambio porque eras una lectora frecuente de ella y lo notaste mucho, quizás. Sí, Y sí, yo creo obviamente porque que lo conoces. Aparte,
no es lo mismo, bueno, no sé a qué edad empezaste a leer los libros. Yo creo que no todos los libros son para leer a todas las edades, por eso voy así hincapié de esto de la adolescencia. Pongan a leernos libros que sean interesantes y coherentes. Nos hicieron leer Como agua para chocolate, me parece un libro bastante fuerte, que no sé, aparte de eso, no sé Es qué, lindo, qué pero no para bueno. adolescentes. Claro, pero no sé qué te suma, digamos. Y me hicieron ver la película y más que, o sea, era un cagadero de risa, tipo vergüenza, ruido, qué sé yo. Nadie sacó nada de la Incómodos. película como una obra literaria o nada, o sea, tipo. Quizás era Entonces, incómodo. era incómoda porque era, o sea, no sé. Pero esto de que cada uno va cambiando, porque no es lo mismo leer un libro con 15 años que leerlo después de 24. A mí me pasó que compré Rayuela, porque, ay, Rayuela, tengo que leer Rayuela, ¿viste? Esa lista de Sí, libros sí. famosos de decir, tenés que leer Que- esto. y que todos Y leen y estaba, que vos también tenés que leer. ajá, bueno, estaba en oferta y era una muy linda edición. Dije, bueno, ya fue, lo compré, lo empecé a leer, dije, no entiendo un pedo, y lo dejé y dije, en algún momento lo retomaré y me frustra mucho dejar libros empezados, pero no lo entendí y dije, no sé si algún día lo retomaré, pero era como muy denso para la edad que tenía o qué, o no sé si la historia es así, Yo creo que pero nos tenemos que sentir, yo creo que también los momentos de cada uno juegan a favor de que un libro nos llegue o no. Yo leí a Isabel Allende cuando tenía, a ver, 19, 20 años. Leí Como agua por chocolate cuando tenía 22. Son otros momentos de la vida. Y Mujercita lo leí cuando tenía 15 años, que era una edad, o sea, a ver, noticia de un secuestro a los 15 sí es, no te deja traumada porque, o sea, a ver, yo, no sé, crecí de otra manera relacionada con las noticias, era muy consumidora de noticias, así que no tenía esa restricción, digamos. Em, pero, por ejemplo, a mí me pasó eh, con Agatha Christie, nunca ningún libro me decepcionó. O sea, la tipa escribió casi 70 libros de misterio. O sea, tiene personajes emblemáticos, pero después tenés que desarrollar la historia. Y no me decepcionó nunca ninguna de sus historias, por ejemplo. Y me ha pasado, no sé si le ha pasado a ustedes, les ha tocado conocer lugares que leyeron primero en los libros y después conocerlos en persona. Ay, no, a mí nunca me pasó. no tuve tanta dicha. Bueno, a mí me No, pasó no. sin querer queriendo, porque yo era muy fanática de entrar a librería de segunda mano y agarraba lo que más o menos me parecía, leía la tapa, leía un poco y me llevé la historia del Moulin Rouge. eh, la historia era un libro rojo, me acuerdo, muy viejo, una tapa hermosa, esos libros que la tapa es de tela, cosidos, y es Ay, la no. historia del conde Toulouse-Lautrec, que es un personaje de la vida real, que fue artista y fue mecena de muchos artistas en la época en que en París empezaba a vivirse, bueno, los que vieron la película o les tocó leer algo de eso, se pueden imaginar lo que se vivía. Y el libro describe mucho lo que era Montmartre, que era el barrio de los artistas. eh, y describe cada lugar, describe las casas, los bares, que eran muy, muy, muy pobres, muy lúgubres, un París muy raro, con todo esto. Y cuando pude ir, cuando gracias a Dios tuve la oportunidad de ir, nos dijeron que íbamos a viajar ahí. Para mí fue, o sea, ver ese lugar Emocionante. totalmente, o sea, ver ese lugar en vivo, vivo. Moulin Rouge tampoco es una película que lo pueda llegar a dimensionar en todo. O sea, yo no me había dado cuenta el tesoro que encontré entre todos esos libros viejos ahí escondido. Es un libro chiquito que lo tengo todavía y Moraleja, hay que ir a las librerías de segunda mano. así, y nunca subestimen En a Buenos ningún Aires, libro. en Buenos Aires, cerca de Plaza Italia, tenés las paradas de colectivo y de ahí hay Sí. varias. Así que Bueno, y tomemos nota. En Rosario, en calle San Juan,
Hay una en la peatonal, hay otra más también, que son chiquitas, hay que meterse nada más, porque a veces son muy chiquitas así de frente, pero son profundas, para los que Claro. quieran, pero busquen. Uy, Eh, bueno, mi pregunta final para ustedes es, antes de la reflexión final, es si han regalado o si les han regalado libros, si les cuesta regalar libros, porque eso es algo que nos cuesta mucho a los lectores, ¿eh? Regalar o prestar libros, si han prestado. A mí me yo costó tengo una. devolver, Ah, Vos me sos costó ladrona de libros, devolver, entonces. sí, porque es como que, ay no, como que pateaba la devolución, ¿viste? Pero no eran míos, no eran míos. Me costó devolver, voy a confesar. a, a mí no me gusta que me presten libros porque a mí me gusta rayarlos y me gusta como tenerlos para mí. Entonces, no quiero que me los presten. Onda, o me los regalás o no. No, pero posta no. Yo lo hago, me gusta marcarlos. Hay algunos libros que le pongo etiquetas. Entonces, me cuesta mucho que me presten y prefiero, porque no sé si me lo van a prestar y capaz que no lo leo. Entonces, de última, si es mío, hago lo que quiero con el libro. Pero yo tengo una regla que si yo presto un libro, cuando vuelva, el libro tiene que tener una reseña. O sea, no sé, te lo presté María Luz y tenés que escribir al final algo que te pareció. O sea, es como ¿Qué te dejar pasa? una huella dentro del libro. Y después, mis libros me cuesta mucho regalar. O sea, no regalé ninguno que haya leído todavía. Ahora tengo mis libros esparcidos, o sea, tengo en cajas, algunos acá. Cuando haga toda la completa mudanza voy a poder visualizar todos, pero tengo un montón. No tanto como Mariana, estoy seguro, Ninguna. pero soy de comprar libros y regalar. Me gusta, me han regalado muchísimos libros. Todos los que me conocen saben, mis primas, mis amigas me han regalado muchos libros, así que es algo. El problema es que también compro y me regalan más rápido de lo que leo. Pero bueno, eso es algo para mejorar, digo. Estás estoqueada. Lo Estoy de las estoqueada. reseñas, lo de las reseñas que decías recién, o sea, es re lindo porque cuando compras los libros de segunda mano y lees, viste qué le pasó Sí, a alguien con ese libro, están o subrayados. muchas veces, Sí, claro, o que tienen muchas historias, viste, de que, no sé, se le regaló un marido a su esposa por algún motivo en particular, no sé, como que cada historia, digamos, cuando lo lees y sos X, que no sabes ni quiénes fueron, tiene una linda sensación. Bueno, sí. yo Tenés he, un pedazo de historia de otra persona en tus manos. Es como otra historia más dentro de un libro que tiene otra historia. Es como muy loco. es No, una y la perspectiva. conexión Sí, que hablábamos al principio, digamos, de conectar a través de ese mundo con alguien que no, que de otra forma quizás, desde otro lugar quizás no, nunca te hubieses conectado, digamos. bueno, a mí me gusta, yo recuerdo no me acuerdo con quién lo hablé o si lo leí, que a los libros hay que dejarlos ir, a los libros hay que dejarlos partir. Una vez que los leímos, una vez que lo hicimos nuestro, hay libros que hay que dejarlos partir para que conozcan, para que ese mundo sea conocido por otras personas y compartirlo. Entonces, cuando yo conocí esa filosofía y cuando mi biblioteca fue creciendo mucho, em, hubo libros que yo creí que iban a conectar con ciertas personas, entonces los fui regalando. Libros ojo, mi colección de Harry Potter no la voy a regalar nunca. No, no, no. Esa puede llegar a Que ser nadie una se haga herencia. amiga tuya por tu colección de Harry Potter. No, no, y no hay chance. O Eso sea, no es negociable, puede lo ser una sabemos. herencia para mi sobrino, pero no es negociable con nadie. Pero sí, por ejemplo, he regalado libros a mucha gente, libros que yo había leído, casi siempre los libros que yo leo, porque creo que, así como Cecia dice que tiene que devolver con una reseña, yo creo que también les doy un pedazo de mí. Hay libros que he subrayado, que tienen anotaciones, que tienen circulitos, y este último tiempo me deshice de muchos libros que sé que están en buenas manos, que han llegado a personas que lo necesitaban leer, pero no porque yo considere que ahí haya respuestas. Son esas sensaciones, digamos, decir, este es el libro que creo que le puede llegar
a generar algo y la verdad que no me molesta. Sí me duele más quizás pagar y comprar un libro que yo no haya leído y regalárselo a otra persona, que me pasó con mi hermano. A mi hermano le regalamos, entre los amigos de él y yo, le regalamos el Código Da Vinci, que en esa época era carísimo. No, Gabriel, Claro. regálamelo, si no, no lo vas a leer. Y mi hermano lo leía muy despacio y a mí me ponía muy nerviosa. Entonces dije, un día yo lo veía de moverse. Leía el libro y se movía y miraba al espejo. Y se leía y yo decía, no, le dije un día, préstamelo, le digo, Te yo sentás a leer. digo que vos me estaba poniendo nerviosa. Y bueno, ese libro, mi hermano tiene una de las primeras ediciones del Código Da Vinci y fue como, bueno, vamos a regalárselo, pero en algún momento me lo vas a tener que prestar, digamos. Me costó bastante, pero yo creo que después con el tiempo descubrí que es uno de los mejores regalos, que a mí me pueden dar, seguro, seguro. No le pueden fallar nunca con un libro. Y que poder regalar, yo creo que regalo también un poco. A mí me rescató incluso, siempre me rescató un libro de alguna forma. En la pandemia también me costaba ponerme a leer y me puse a leer Todos los hombres del presidente, que es un libro muy particular para los periodistas, que es una historia real. Y me rescató las ganas de muchas cosas. Por eso yo digo que los libros llegan a tocarnos fibras, eh, porque interpelan nuestra realidad sin querer en algún momento. Por eso creo que son muy valiosos como cultura, son muy valiosos tanto como el cine, que también respeto muchísimo. Amo el cine y lo respeto muchísimo, más allá de que hagan malas interpretaciones de libros. Sí, sí, Algún siempre, o sea, siempre, sea del tema que sea, siempre terminamos conversando, escuchándonos y también escuchando a los otros. Y nada, de eso se trata este podcast, de conversar, de compartir opiniones distintas, de enriquecernos de las opiniones de los otros y crecer. Y nada, acá seguimos, así que los Que nos esperamos en pueden el próximo sugerir también. episodio. sí, y la Tal dejo cual. picando una. A ver si alguna de las tres escribe un libro algún día que no sea la tesis María Luz. No cuenta como libro la tesis. La segunda tesis no vale. No vale como libro, no vale como libro las tesis. Pero Ah, poder contar, poder escribir también es una buena terapia. Después podemos hablar de eso más adelante. Nos vemos, gente, un besito. Chau, chau. chao, chao.